Hoy recordaremos la mala experiencia de Chiqui, el cual no era una persona desconocida ni andaba en busca de una cirugía plástica escandalosa o extrema. Estamos hablando de una figura pública, un actor, un conductor, un locutor, un comediante español que hizo carrera en México, un hombre con una plataforma, con experiencia en medios, con sentido del humor, con mundo recorrido, con una vida profesional activa. Su decisión estética que buscaba simplemente quitarle unos añitos del rostro, y que mucha gente piensa que sí se trata de una cirugía mínima, de un procedimiento que es supuestamente sencillo, de algo que supuestamente hacen muchos, que no hay nada serio que temer, pero que para él terminó cambiándole la vida para siempre. Escuchemos esta historia. Chiqui, cuyo nombre real es Clemen Rodríguez Calderón, llevaba ya una larga trayectoria entre televisión, radio, teatro y comedia. Él debutó en Telehit en 1998 y años después regresó a México, donde consolidó buena parte de su carrera con proyectos como Turno Nocturno 8, junto a Facundo, Ya Párate, Lucky Ladies, Bola de Locos y Relatos Macabrones. Es decir, no era alguien ajeno al medio ni alguien improvisado. Era una personalidad conocida, acostumbrada a estar expuesto, a verse en pantalla, a convivir con esa presión silenciosa que muchas veces impone la imagen pública. Fue en el 2022 cuando tomó la decisión de hacerse un procedimiento estético para retirar las bolsas debajo de los ojos. La intención, según él mismo contó después, era verse más joven, refrescar el rostro, quitarse esa apariencia de cansancio que muchas veces dejan las llamadas bolsitas. Lo dijo incluso con ese humor tan suyo. Pensó que tal vez podía quitarse unos añitos quitándose las bolsas de los ojos. Lo que jamás imaginó fue que intentando mejorar un detalle facial, iba a terminar perdiendo por completo la visión del ojo izquierdo. Tiempo después, cuando habló del tema en el podcast mexicano Envinadas, conducido por Mariana Botas, Jessica Segura y Daniela Luján, sorprendió a muchas personas porque lo contó con una mezcla rarísima de sinceridad, de resignación y de humor negro. Ahí reveló que antes del procedimiento, él firmó los consentimientos que normalmente se firman en una cirugía estética. Esos documentos donde te explican los riesgos posibles. Pero como le pasa a muchísima gente, escuchar que algo puede pasar no es lo mismo que creer de verdad que te va a pasar a ti. Uno oye las advertencias y piensas que eso le toca al otro, al caso lejano, al porcentaje perdido en una estadística, y sin embargo esta vez el porcentaje fue él. Según relató, la operación en sí parecía una intervención menor, casi de rutina. De hecho, más adelante él mismo la describió como algo que parecía como sacarse una muela, una frase que deja ver justamente cómo percibía el procedimiento, algo relativamente sencillo, manejable, sin una carga de peligro que le quitara el sueño. Pero el problema no vino exactamente en el momento en que lo estaban operando, sino después, en el postoperatorio, cuando se presentó la complicación que lo cambió todo para él. Lo que ocurrió fue que se formó un coágulo o una acumulación de sangre que terminó ejerciendo presión sobre el nervio óptico. En unas versiones de su testimonio, él habló de un coágulo que aplastó el nervio óptico. En otras, explicó que la sangre lo obstruyó y que ese nervio quedó prácticamente asfixiado durante alrededor de 1 hora y media hasta morir. Más allá del matiz médico con que él lo contara en distintos momentos, el resultado fue el mismo. El nervio óptico del ojo izquierdo sufrió un daño irreversible y Chiqui perdió la vista de ese ojo de manera permanente. Él mismo contó que cuando notó que algo no iba bien, regresó a la clínica y los médicos intentaron atenderlo de inmediato. Según su testimonio, lo cuidaron bien, actuaron rápido e hicieron esfuerzos por salvar la vista, incluso con tratamientos como cortisona, pero ya no fue posible revertir el daño. Hay una parte de su relato que pega muy fuerte porque es profundamente humana. Dijo que en el momento que la doctora le informó que había perdido la vista y que eso no se podía recuperar, él dejó de escuchar. Como que si el resto de las palabras se hubieran apagado de golpe. Como si después de una frase así, el cuerpo siguiera ahí, pero la mente ya no pudiera procesar nada más de lo que ella estaba diciendo. Ese fue, según sus propias palabras, el golpe más grande de su vida. En la Casa de los Famosos México 2025, durante una dinámica llamada La Vida en Fotos, volvió a tocar el tema y se quebró al recordar una imagen en la que aparecía con el ojo izquierdo negro e hinchado. Ahí revivió no solo el accidente médico, sino el shock emocional de enterarse de que una decisión tomada por estética había terminado en una pérdida definitiva. Esa escena contada ya no desde el chiste ni de la anécdota ligera, sino desde la memoria del dolor,
Dejó ver que detrás del humor con el que él suele explicarlo existe un duelo real. Uno de esos duelos que no siempre se hacen en público, pero que por dentro te reorganizan la vida entera. Una de las partes más impactantes de su historia es que en lugar de quedarse atrapado para siempre en él, ¿por qué a mí?, Chiqui decidió enfocarse en lo que todavía tenía. Dijo que se repetía a sí mismo que había perdido un ojo, sí, pero que todavía le quedaba el otro, que tenía que agradecer lo que seguía, que él estaba de pie, que no quería darle demasiado espacio a la autocompasión. Eso no significa que no lloró, porque sí lloró. Confesó que lloraba en la regadera, en privado, y también relató que su familia y su pareja vivieron el golpe con él y que fue muchísimo dolor. Lo que significa es que después de permitirle a su cuerpo y a su alma sentir el impacto, eligió adaptarse, eligió seguir, eligió no dejar que esa tragedia lo enterrara en vida. Con el tiempo continuó trabajando, siguió haciendo radio, televisión, teatro y plataformas digitales. Y esa continuidad también dice mucho, porque una cosa es sobrevivir una tragedia y otra muy distinta es reaprender a habitar tu vida después de ella. Especialmente cuando trabajas en un mundo donde la imagen cuenta, donde el rostro importa, donde la cámara no perdona y donde muchísima gente solo ve lo de afuera. Su historia se volvió además una conversación pública sobre los riesgos reales de las cirugías estéticas, incluso de aquellas que se venden como procedimientos simples, rápidos o de bajo riesgo. Porque el problema de muchas cirugías no es solo lo que prometen, sino la falsa sensación de seguridad con la que a veces la mercadean. No se trata de usar el dolor de Chiqui como morbo ni como espectáculo. Se trata de recordar que en estética no existe el procedimiento demasiado simple como para no tomárselo en serio. No existe la corrección demasiado pequeña como para pensar que está blindada contra una complicación. No existe el "eso no me va a pasar a mí" como garantía de nada. A veces basta una sola complicación, un solo detallito en el que algo no salga como supuestamente está en el libreto, para que una decisión que parecía menor se convierta en una marca permanente de por vida. La historia de Chiqui no es solamente la historia de un hombre que perdió la vista de un ojo después de quitarse unas bolsas debajo de los ojos. Es la historia de cómo la búsqueda de una mejor estética, incluso una mejora aparentemente discreta, puede abrirle la puerta a consecuencias que nadie cree que va a vivir en carne propia. Es la historia de un postoperatorio que se complicó, de un nervio óptico que no resistió la presión, de una noticia devastadora y de un duelo que tuvo que aprender a cargar sin detener su vida. Pero también es la historia de alguien que aún con todo eso encima decidió seguir adelante. Quizás la lección más fuerte aquí está en que cuando la gente dice solo es un arreglito, solo es algo sencillo, solo es una cirugía pequeña, habría que recordar que el cuerpo no entiende de diminutivos cuando algo sale mal. El cuerpo no sabe si tú fuiste por vanidad, por inseguridad, por presión social o por simple deseo de verte mejor. El cuerpo solo responde, y a veces responde cobrando un precio demasiado alto. Chiqui perdió la vista de un ojo, pero su historia también nos obliga a abrir bien los dos nuestros antes de decidir hacernos una cirugía plástica. Gracias por escuchar la historia, y si te gusta este tipo de contenido, síguenos para más, regálanos un like, comparte y nos vemos en la próxima historia.